Este documental, desde una mirada de género, utiliza un lenguaje inclusivo para las personas en situación de discapacidad auditiva o visual. Durante el año 2020 se realizó este documental. En enero de 2021 entró en vigor la Resolución 28 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como parte del proceso de ordenamiento económico del país. En lo referido a salarios, pensiones y prestaciones de la asistencia social, se ha actuado bajo el principio de que nadie en Cuba quede desamparado ni olvidado. Desde el primer día de vida hasta el último, nos acogen los cuidados. Nacemos, crecemos, sentimos, enfermamos, sanamos y disfrutamos de la existencia porque encontramos protección, salud, consuelo, alimento, refugio y aliento. De ser maestra, la vida llevarme a este pasaje de cuidadora me costó mucho trabajo, mucho trabajo. En ese momento yo era la farmacéutica clínica del municipio Plaza, un cargo de mucha responsabilidad realmente, y entonces no podía llevar las dos cosas a la misma vez. Y obligatoriamente, en el año 2008 tuve que pedir la baja, porque era o la niña o el trabajo. Soy una cuidadora de 47 niñas y lo hago con mucho amor. Soy una hija de la caridad que me siento como madre. Yo fui primeramente cuidadora de mi esposo. Él era una persona que tenía una discapacidad. Luego de eso, me convertí en la cuidadora de mis niños con una discapacidad que llegó de manera sorpresiva. Si yo no puedo dejarlo abandonado jamás y nunca, jamás, hasta que él o yo nos vayamos. Yo cuidé a mi abuelo 12 años y tuve que dejar todos mis sueños atrás. De ser una universitaria, de ser profesora, pasé a ser presentadora de la televisión y de ahí a ser cuidadora. Ellas, sus cuidados y cuidadoras. Se enferma mi esposo, era militar, le dio una parálisis en su lado derecho. Psicológicamente lo afectó mucho. 12 años. Él no aceptaba estar así. Después mi niña, con ataques epilépticos, él fallece y a los 5 años fallece mi niña también. No había cumplido 23 años, que me hacen un ultrasonido y me hacen un monitoreo. Se dan cuenta y no sentían el latido del corazón de ella. No me podían hacer cesárea tampoco. Y entonces fue todo muy traumático y me hacen el parto forzoso. Ella, ahí está. Vivía en Pueblo Viejo. Es un caserío que pertenece al municipio de Maicí, provincia de Guantánamo. Yo tenía 2 grandes deseos desde niña: estudiar Derecho. Cuando terminé mi carrera, yo no sé explicar mucho así lo que sentí en aquel momento y lo que estoy sintiendo ahora al hablar de esto, ¿no? Porque la vocación es algo tan de adentro, tan profundo. Esa noche me doy cuenta de que había acabado de romper la fuente. Me llevan hasta el centro hospitalario y allí los médicos entendieron que yo no estaba de parto. Me mandan para la casa, supuestamente a esperar los días que me faltaban para dar a luz. Entonces, cuando llego aquí a la casa, siento que algo me estaba molestando. Es decir, que ya el niño estaba en el canal de parto. Llegamos a la puerta del hospital y ya no pude más. Ahí mismo, en plena puerta del hospital, yo tuve a mi niño menor. Después de eso, mi vida aparentemente era una vida normal, pero al pasar aproximadamente unos 4 meses descansando en la noche, tristemente me doy cuenta que ya no veía. Él trabajaba de administrador del Sindicato Nacional de Transporte y yo era la secretaria ejecutiva. Él viene a hacer un trabajo y entonces ahí yo empecé digo, mira qué gordito, mira qué lindo. Yo fui la que lo enamoré, soy honesta. Cerramos esto aquí y nos empezamos
a vivir otra nueva vida ya con mi mamá, que se enfermó de cáncer en el colon. La cuidé 2 años ahí, y él también. Y ahí se me murió mi viejito. Cuando él se enferma, me dediqué a él todo el tiempo, había cuidado de él. Pero bueno, él daba sus pasitos. Pero llegó un momento que dijo, ni voy más a los ejercicios, ni camino más. Y entonces ahí está. Mi abuelo, cruzando Carlos III Infanta, no vio las señales y un camión le pasa por arriba la pierna. Tuve que dejar todo, tuve que dejar mi arte, tuve que dejar mi activismo, sobre todo para las mujeres trans. 2 años en el Fructuoso Rodríguez para ver si lograban no amputarle la pierna. Era yo sola. Yo tenía que cuidar que mi mamá llegara bien a la casa, porque mi mamá, por ejemplo, que era una persona que tenía ciertos problemas de enfermedad mental y yo no lo sabía. O sea, eso fue un fenómeno que a mí me estuvieron escondiendo y que yo era una mujer adulta grande cuando yo supe la magnitud de todo lo que pasaba con mi madre. Y uno empieza a convertirse también en el cuidador de aquellas personas que te cuidaron. Estoy siendo la cuidadora de 3 personas adultos mayores, muy enfermas, muy enfermas. Las cuidadoras no suelen aparecer en las estadísticas de la economía convencional y su entrega transcurre en el anonimato. Pareciera que son invisibles, pero están en todas partes y son vitales por lo que hacen. ¿Quiere que te le diga? Vendí maní ahí en el Parque Don Quijote. Maní, y hasta que yo no llegaba a los 100 pesos no venía para mi casa. Y de noche, y él nunca se enteró. Y entonces también empecé con la enseñanza a los niños en los repasos. Era ahí en el portal. Pero afronté una situación económica que era muy necesaria en ese momento, dietas especiales. La lástima tenía que quedar bajo tierra. El trato psicológico que le tenía que dar a esos 2 seres. Todo lo mío se lo di a ellos. Hasta bañarlos, últimamente darle la comida. Muchas son mujeres económicamente activas que con deseos y capacidad para trabajar, abandonan su empleo para dedicarse a tiempo completo a ser cuidadoras. Cuando mi hija arriba a la edad de 17 años, ya ahí termina la escuela. El que no es insertado en centro laboral, sencillamente, tiene que ir para su casa. Yo me llevaba a Lien todos los días para mi trabajo. Lien lo mismo, cogía una escoba y barría la farmacia. Cuando hacíamos producción en el dispensario, se ponía con la jefa de almacén para poner los vencimientos. ¿Qué pensé yo? Como siempre decían en el televisor, del problema de la integración y demás, fui a la empresa para ver si me daban para ella la plaza de auxiliar de laboratorio. Después de mucho ir y venir, me dicen, no, dicen que no puede ser, porque figúrate como una niña así, que dígole, bueno, ¿y entonces de qué estamos hablando? Las cuidadoras quedan expuestas a los conflictos familiares, sociales y a las diferentes expresiones de la violencia de género. Yo sé también el trabajo que viven y que pasan las mujeres cuidadoras aquí. Posponen sueños, renuncian a proyectos, se anulan, se desaniman, dejan de trabajar, pierden autoestima y autonomía. Lo viví. A mí me tocó cuidar a mi mamá enferma también. Y yo dejé donde estaba y me fui a cuidar a mi madre 6 meses. Y a pesar de que era hija de la caridad, llegó un momento en que dije, ¿por qué me pasa esto, Dios mío? ¿Dónde tú estás? Fue un momento difícil en mi vida. Y mi madre ahí, en una cama, con un cáncer que se le detectó de hoy para mañana, y tenía más fe que yo en ese momento. Y yo lo único que hacía todos los días era pedir un milagro, que se me sanara mi madre. El milagro nunca llegó. Los médicos comenzaron a hacerme toda clase de estudios y dieron con que yo tenía uveitis. Me provocó un glaucoma, me operaron 3 veces. Lo que no pudieron lograr tristemente es que yo recuperara la visión. Dicen los médicos que todo pudo ser producto a mi trabajo de parto. Eso fue en el 1999. Me sentí una bolita como me siento ahora. Fui allí donde está el doctor y cuando el doctor me vio, me dijo enseguida, vamos a operar. Digo, bueno, arriba doctor,
Ahí me hicieron una radical de mama. Salí muy bien, pero me hace falta que me vuelvan a chequear. Porque ahora tengo problemas con una mama derecha y me siento un poquitico chivadita. Los cuidados son un derecho humano y toda persona tiene derecho a recibir un cuidado digno. Pero el centro del debate se coloca más en las demandas de atenciones y no en quienes cuidan. ¿Quién cuida entonces a las cuidadoras? No he tenido tiempo. Si yo me enfermo, esta que está aquí, Olga Alonso, Francia, ¿quién me va a cuidar a Rivero? Por eso usted ve que yo tengo esa fuerza y esa cosa y cada día me tengo que tener más energía. Tengo que tenerla. Y Dios me tiene que ayudar. La calidad y el acceso a los servicios de cuidado varían según la edad, el género, el territorio, los ingresos económicos y el color de la piel. Vivía en un edificio muy malo y entonces las enfermeras no subían. La que lo curaba era yo. Es muy duro no tener apoyo. No duermo hace 10 años. No duermo absolutamente nada hace 3 meses. No duermo. Me tengo que dormir, medicarme, para coger 5 horas de sueño seguida y que me duren una semana. Y se acabó el sueño. Llegan sin notarlo al síndrome de sobrecarga de la persona cuidadora. Se enferman, se agotan. Las vence la fatiga emocional y el desgaste físico. Las domina muchas veces la culpa y el cansancio. Se olvidan de sí. Se aíslan. Confesar una cosa. No me siento mal viviendo sola. El 17,4% de las personas de 60 años y más viven en solitario. Me costó trabajo. Óigame, pues una cosa violenta. Llegar a un lugar y ver a la gente. Tú dices, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Llegaron los extraterrestres. A veces tú vas caminando y te encuentras un grupo y comienzan a reírse. A veces los echan a un lado. Todas las madres que tenemos niños especiales pasamos por estos momentos feos. Yo siento que el primer derecho que tienen es tener una casa y un hogar donde vivir. Aquí lo tienen porque es su hogar, ¿no? Sobre todo los más abandonados, los que no tienen una familia. Para mí, lo más difícil es cuando yo no puedo darme cuenta de si están llorando, si por qué están llorando, si es un dolor que tienen. Ahí es donde ya entra mi mayor tensión, o cuando alguno fallece, ¿no? Cuando fallecen es muy fuerte para nosotras. Hay que partir del dolor ajeno para responder compasivamente a la necesidad de los cuidados. El padre de mis niños, cuando yo lo conocí, padecía de epilepsia. Yo siempre estaba ahí para él. Sin embargo, cuando yo perdí la visión, él no estuvo ahí para mí. Él entendió que ya al quedarme sin visión, ya yo no rendía al 100%. Por lo tanto, me abandonó. Se convirtió en una persona muy perversa, se desentendió por completo de sus niños. Nunca tuvo en cuenta la ardua tarea que me tocaba a partir de ese momento, que era la de criar a mis niños yo solita y con una discapacidad. A mí me prestaron una silla de ruedas. Como a los 10 o 12 días me llaman de la trabajadora social del Policlínico El Barran. Y dice, bueno, ve a la farmacia ahí para que te entreguen una silla. Yo le digo, bueno, ¿cuánto es? Dice, bueno, vale 475 pesos. La jubilación mía, la de Olga, es de 300, que es la mía. Y la de Alfredo Rivero también es de 300. Digo, ay, mamá. Se necesitan políticas públicas que garanticen la economía de los cuidados. Los vecinos me ayudan a conseguir los 400 pesos y pico. Es urgente romper con el esquema patriarcal que desconecta lo público y lo doméstico. Hay muchos tipos de violencia. Lo viví en carne propia desde muy niña. Por mi papá, por alguna de mi familia. Te miran como si fueras algo raro. Hay mucho dolor. Y hay mucha gente que se ampara en buscar el pretexto para poderle dar la espalda a esta situación. Y pretextos hay tantos. El cuidado tiene definitivamente imagen de mujer. Así lo impuso y lo mantiene el patriarcado.
cuando tú misma estás viviendo una condición que no tiene fuerza, porque sales de uno y vas para el otro y vas para el otro. Y son 3 personalidades distintas y son 3 condiciones diferentes. Me están pidiendo respuestas todo el tiempo a cada una de sus inquietudes y yo tengo tantas preguntas también a la vida, a todo lo que estoy viviendo y son situaciones que se viven de desesperación. Ese beso de la noche no se olvida, ese grito que me daba ella, mami, llévame al médico. Eso jamás se olvida. Y el último grito que me dio mi esposo en ese cuarto era que cayó y falleció. Esas son tragedias. No dejo de pensar en eso. Y el alma y el corazón también tienen límite, aunque tú físicamente te sobrepongas. Es mucho dolor acumulado, tristeza acumulada. Y entonces eso te va lacerando, te va desbaratando. Hay una niña de mi sala que está postradita en una cama. Ella no habla, solamente se ríe o grita. Y cuando esa niña me grita o se ríe, para mí es la gloria. Y en estos momentos está muy delicada. Que yo siento que, de hecho, llegué a pensar ayer que se me moría. Cuando yo veo ese momento en que pueden partir, eso me quiebra, ¿no? Porque no puedo hacer nada. Cuando yo me entristezco así es porque, no sé, a veces quiero lograr algo y se me dificulta tanto, pero tanto. Me pongo a pensar de que en el caso de mi mamá es una persona anciana de 76 años y yo he tenido que ser la mente pensante en todo. La columna de la casa he sido yo. Estoy convencida que necesito de un apoyo y no lo tengo. Cuando yo lloro, miren a ver por qué Olga llora. Esa dimensión simplemente se manifiesta en una forma de comunicación que transmite muchas veces desde la evocación y el silencio. Yo, de la misma manera que estoy todo el tiempo preguntándome cómo los puedo ayudar, estoy todo el tiempo haciendo cosas para focalizarme en algo que a mí me permita levantar la cabeza en el día de hoy, en el que me levanto, en el de mañana, y no levantarme llorando, por ejemplo. Y después pasa porque sé que tengo que seguir. Demasiado. Y aquí estoy. Aunque cada vez más hombres se suman como actores principales o secundarios en estas labores, ellas siguen siendo mayoría entre quienes atienden a personas dependientes de acompañamiento o en situaciones de discapacidad. Yo fui muchos años diseñador y Isa llegó a la revista cuando yo estaba allí, por eso nos conocimos. Ella primero me acompañó a mí, porque yo empecé a estudiar en el ISA pintura. Y entonces yo me creía que ya yo me lo sabía todo. Por lo tanto, yo quería dejar la carrera. Todos los días yo quería dejar la carrera. Iba conmigo a Lisa. Y estaba conmigo allí hasta que yo terminara mis clases. Ya después nos casamos. Llegó el periodo especial. Y se operó. Ella ya venía con los problemas que tenía en las piernas desde niña. Pues echó para atrás físicamente. Que casi tuvo que volver a empezar a aprender a caminar. Ya entonces había que decidirse a si íbamos a parir o no. Y yo siempre tenía mucho miedo porque sabía que para ella iba a ser de nuevo un brinco atrás, pero a ella no le importó. Los dolores que empezó a tener en la columna, en las piernas, en todo, fueron casi invalidantes. Y a Isa cuando parió, ya no podía, por ejemplo, tomar medicina para el dolor, porque tenía que amamantar a la niña. Fueron muchas cosas que se fueron uniendo. Y Isa casi quedó sin caminar. Y yo la acompañaba todos los días a la revista. La llevaba en silla de ruedas. Y ya de ahí en adelante fue mi turno, se podría decir, de cuidador. Después nos vino una etapa un poco peor, que fue cuando descubrimos que tenía cáncer en un seno. 2 días antes de su muerte fuimos a dar ella una conferencia en la Casa de las Américas. Entonces, a esa hora allí no había rampa para subirla. Había que subirla. Bueno, tengo hernias y cosas de esa época. La subimos y ella dio una conferencia que los alumnos la aplaudieron como si fuera Freddie Mercury. Esa noche
se quedó tranquilita a dormir y yo me quedé dormido. Cuando yo vuelvo en sí, me doy cuenta que tiene un brazo caído del sillón, pero no quería pensar que había muerto, no lo quería pensar. Fue tremendo porque la niña con mucha fuerza me dijo, papá, ya ella no está. Ya. Muy reciente de lo de Isa, tuve que ir a un teatro para recibir un premio que era para Isa. Y voy a decir aquí lo que pensé, pero que no me salió en aquel momento. Y me di cuenta que sí existe otra vida. Si realmente te dedicas en esta a sembrar amistad, a sembrar obras buenas, a sembrar cosas lindas. Eso me ayuda porque creo que me acompaña Isa. He logrado una familia muy bonita, que como en todas las familias hay discusiones, momentos buenos y momentos malos, pero es una familia sin la cual yo no pudiera ser. Y también la suerte que tengo de tener un esposo maravilloso y una niña encantadora. La cuidé mucho, también la quise mucho. Las cargas se intensifican en tiempos de contingencias y desastres. Se agudizan las desigualdades y cobran centralidad los cuidados. Ha vuelto a pasar en el mundo y también en Cuba con la pandemia de la COVID-19. La pandemia, terrible. Ellos son niños inmunológicamente muy deprimidos. Tienes que tener un cuidado extremo. Te quedas pensando y dices, tengo que estar en la casa, tengo que ir a la tienda, pero no puedo dormir por la noche en la tienda. Pero además que no tengo a más nadie en la casa y mi papá tiene 80 años. ¿Qué hago? Y me asusté. El psiquis mío se asustó. Yo no salía. Se estornudaba y me hacía la idea que ya le cogí miedo. Gracias a Dios aquí no hubo ningún caso. A ver, si eso entra aquí, los niños son muy vulnerables. Se han tenido las medidas. Nosotros no salíamos a ningún lugar por protegerlos. Hay momentos muy, muy difíciles porque no encuentro esto, no encuentro lo otro. Cómo me enfrento al tema de la comida y sobre todo en este tiempo que es tan difícil. Yo todos los días, a las 11, tengo que ir a buscar mi almuerzo. Antes me traían las medicinas cuando se empezó la bomba esta de la pandemia. Qué trabajo cuesta y ir a la farmacia de llena que está. Tienes que meterte una cola terrible y tienes que estar ahí en esta batalla. Mi mamá llevaba más de 20 años con una enfermedad, un lupus. Por esta pandemia no pude verla. Lo único que pude hacer fue ir al cementerio. Fue muy duro para mí porque desde niña me separaron de mi mamá y no pude vivir con ella. La COVID ha descolocado incluso las vidas de estos enfermos que estoy cuidando, porque les ha dado mucho desconcierto y los miedos que nos ha despertado. Imagínate nosotros que somos seres sociales, activos y válidos. Imagínate en los ancianos, en las personas enfermas. Muchas veces el miedo mío viene de no poderle dar toda la seguridad que me piden con la mirada, con las palabras, con las preguntas. ¿Y tú crees qué? ¿Y tú crees qué? Y tú no sabes qué les vas a decir. Decir que la familia nos cuida es decir en verdad que nos cuidan sobre todo sus mujeres. Somos 16 mujeres que fuimos convocadas por el gobierno municipal a raíz de la pandemia del COVID-19 desde el voluntariado. Acompañamos a 375 personas mayores a quienes le llevamos los alimentos y las medicinas. Nos sentimos inmensamente satisfechas por la labor que estamos realizando. Recibimos de las personas muchas gratificaciones, están muy contentos, muy agradecidos y para nosotros eso es lo más grande. Para alcanzar una vida digna, es vital que instituciones, normas jurídicas, costumbres, relaciones familiares y sociales se muestren desde el amor, la ternura, la amistad. Y eso sería tan difícil. Esa es una pregunta muy amplia. Que todo el mundo tuviera quien los cuide, quien los atienda, quien los quiera. Creen buenas instituciones que cumplan bien. Tiene que haber un personal muy idóneo para que entiendan esos viejitos, y más que nos ponemos caprichosos. Yo soy madre cuidadora, o sea, tenemos todos los derechos, pero hay quien no. Sería importante que se tenga en cuenta todas las madres cuidadoras, que las descubran y que sean ayudadas. Hablo por ellas, mi voz va por ellas. De cada 10 personas que brindan cuidados, 6 son mujeres.
El hecho de que sea consagrada no me impide, ¿no?, sentir lo que viven estas mujeres cuando luchan también y sufren con los que tienen en sus casas, pero tienen que salir a buscar las condiciones para cuidar de sus enfermos. He acudido a varias entidades en busca de ayuda. No he podido recibir ningún tipo de respuesta a no ser la palabra no, porque lo único que yo recibo es una chequera de 280 pesos, moneda nacional. Yo creo que dentro del hogar hay cosas sumamente importantes que no deben de faltarle a una mujer con discapacidad y además cuidadora. Una lavadora. ¿Se imaginan cuán difícil es para una persona ciega tener que lavar a mano? Un refrigerador es importante para una madre cuidadora con discapacidad. Una buena cocina. Son elementos básicos que uno lo necesita. Una de las cosas fundamentales que yo le pido al Estado es que le den algo para poder ellos subsistir. No es fácil ser cuidadora. Entonces yo creo que deben de darle sus kilitos, además de monetaria, reconocimiento. Yo demandaría para las mujeres cuidadoras que estén contempladas en el derecho como figura jurídica. Yo creo que el país, de la misma manera que cuidamos a los niños, a las madres, a los padres, que garantizamos los derechos de la maternidad, tenemos que pensar seriamente en cómo cuidamos a aquellas personas que somos cuidadoras y crearle condiciones elementales, que es, por ejemplo, tener unos pañales que cuiden la higiene de un enfermo, que tiene que ver con la dignidad con que tenemos que cuidar a esos enfermos y con la que ellos tienen que estar y vivir. Es un problema de dignidad. Se impone la corresponsabilidad, resolver la reproducción cotidiana de la vida con la participación de las familias, el Estado, la comunidad, el mercado, las organizaciones sociales, religiosas y toda la ciudadanía. Yo creo mucho en el destino y tengo que ayudarlo también. ¿Qué va a ser mi vida? Cumplir hasta el último suspiro. Y yo creo que ese es mi final. Y nada más, miren, lo están viendo, me queda poco y mírenme en esto. Creamos un proyecto, el cual yo dirijo, que se llama Cuenta Conmigo. Es un nombre totalmente abarcador. Lo dice todo. Cuenta conmigo. Estoy aquí, cuenta conmigo. No lo veo como un sacrificio extremo, porque es lo que cada una de nosotras queremos hacer. Son nuestros niños. Para mí, como primera opción, es vivir. Segunda opción es vivir. Y tercera opción es vivir. Mis hijos me necesitan. Cuando me miré en el espejo así, porque aquí me pelaron ayer, pero tenía una cantidad de pelo que parecía una osa. Entonces vino, me peló, Almida me arregló las manos. Dice, ay, Olguita, ¿qué tiempo hace que tú no te arreglas? Mucho tiempo. Las mujeres dedican más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y se restringen sus posibilidades vitales y los derechos humanos. Yo pongo mi radio. A mí me gusta mucho los domingos, Radio Progreso. Y hablo con él y entonces yo lo hago así, lo acaricio. Dice, espérate, vos estás feo y vamos a ponerte bonito. Muchacho perfume, todas esas cosas. Son cosas muy duras, fueron cosas vividas, reales, que muchas de nosotras pasamos. Hay que seguir luchando y venciendo todas las dificultades. Yo soy una guerrera. Esa construcción, porque eso es una construcción, cuando sales en un estado de desesperación y que sales como una loca para la calle porque sabes que tienes los segundos y los minutos contados, y eso cuesta tanto de la disposición de ánimo y de la disposición económica que uno tenga. Tenemos que hacer de la propia vida una obra de arte, donde el cuidado de sí asegure y transite hacia un movimiento continuo para alcanzar cuidar a quien lo necesite, cuidar de sí, cuidar a las cuidadoras y cuidadores. Esa es nuestra urgencia. Gracias a la sororidad, gracias a las amigas, gracias a esas relaciones humanas construidas a lo largo de los años, yo puedo seguir conservando a la niña cuidadora que fui. A veces puedo estar contenta, a veces. Gracias a eso pude ser profesora, después sigo siendo presentadora de televisión y puedo seguir cuidando. Estarás tan lejos de esta calle que nos conoce, que ya se sabe tu sombra y mi canción.
volarás a un tiempo que se impone, dejando trampas en los rincones, dejándome tu olor. Yo también soy una cuidadora, una cubana que tiene como misión el cuidado, en un país que inevitablemente envejece. Que se nos muere y alguna que otra carta llegará, ratificando un tiempo que no vuelve, y todas mis canciones envejeciendo serán el viento que te dibujará, y veremos la historia tras la ventana de la memoria, toda una eternidad. Lleguemos a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Has nacido en medio del naufragio y aquí has crecido para encontrarte, para anclarte en mi voz. Los que no se arriesguen al delirio de los amores pobres mortales, jamás se encontrarán. Vendrán las deudas con la libertad, vendrá modificarnos la cordura, con la certeza de saber andar, llevando a cada espacio la ternura, y todas mis canciones envejeciendo serán el viento que te acompañará. Y veremos la historia tras la ventana de la memoria, toda una eternidad. Quiero contarles que mi gran anhelo fue ser actriz de telenovela radial. Yo canto, declamo, no se pueden imaginar la cantidad de poemas bellos y los tengo ahí. Este pequeño poema, yo necesito la ayuda de ustedes porque cuando lo conformé lleva una ayuda. Es sencillo. En una parte del poema yo voy a decir no es por vista y ustedes van a decir es por fe. Alivias mi dolor, mi buen amigo fiel. Cuando me siento sola, que no tengo que perder, tu espíritu me alienta y una voz sin contener a mis oídos susurra que no es por vista, es por fe.